El gran inversor Michael Burry, también conocido por predecir esa gran crisis del año 2008 por la película que sacaron de todo eso llamada The Big Short, sigue avisando de que algo peor podría pasar en este año 2023, que la gente está aún muy confiada y los datos que estamos teniendo son completamente contrarios a esa euforia que parece que tienen los pequeños inversores. Y obviamente no es el único gran inversor que lo piensa. Sin embargo, los gobiernos siguen negándolo y esos pequeños inversores aprovechan cualquier síntoma alcista que ven en el mercado para aumentar sus posiciones, algo que podría llegar a ser muy peligroso. Porque sí, no estamos hablando solamente de esa recesión, de esa crisis económica, sino que podría llevarnos a algo más, a un gran cambio de ciclo económico mundial y podríamos ver caídas que nadie se está esperando. Pongámonos en situación. Por una parte está la gente que piensa que ya estamos en plena recuperación, que ya hemos hecho suelo y que nos vamos de camino a máximos. Por otra parte tenemos a la mayoría de grandes inversores que siguen recalcando que todo esto basándose en datos y también siendo lo que quiere la Fed que pase en Estados Unidos, recomiendan cautela porque estas subidas podría ser más bien una gran trampa para seguir enganchando a los pequeños inversores y que al final diera lugar en esa gran crisis económica que muchos están esperando y que, como os digo, no tendría nada que ver, sería mucho más grave que lo que vimos en el año 2008. Pero vamos a hablar de cómo comenzó todo esto, porque el problema viene de muchos años atrás y no solamente estoy hablando de hace 3 años con la pandemia, el COVID, que la mayoría de gobiernos decidieron seguir imprimiendo dinero, haciendo que bajara el valor del mismo y que se produjera esa gran inflación que estamos viviendo a día de hoy, sino que también tendríamos que remontarnos muchos años atrás para hablar de esas políticas medioambientales que intentaron meter a pulso y que no pensaron en las consecuencias que podrían llegar a tener a largo plazo. Es decir, está muy bien todo el tema de las energías renovables, pero también deberían haber visto el coste que tendría de cara a la economía mundial, sobre todo en aquellos países que no pueden abastecerse por sí mismos. Y claro, los últimos 3 años en la bolsa, en los mercados tradicionales, incluso en las criptomonedas, hemos estado viviendo una época dorada donde no parábamos de recibir inyecciones de dinero, sobre todo también con ese cheque extraordinario en Estados Unidos. Todo el mundo quería invertir y además todo esto en un entorno con unas tasas de interés cercanas a cero. Es decir, el dinero estaba muy barato, las empresas podían endeudarse prácticamente gratis y claro, todo esto debería explotar por alguna parte. La pregunta es: ¿qué nos espera para este año 2023 y sobre todo para el 2024, que es cuando se avecina que podríamos tener algún tipo de recuperación más clara si al final se producen los peores escenarios? El mejor de estos escenarios, pongámoslo como el bueno o el menos malo, sería lo que estamos viviendo a día de hoy, esa inflación remitiendo de una forma bastante acelerada, con lo cual se espera que esos tipos vayan bajando poco a poco y también en la otra parte del mundo tendríamos que tener a China recuperando. Parece que ya han quitado las políticas de cero COVID debido a esas grandes manifestaciones, a esas tensiones sociales que se estaban dando en el país, así que bueno, parece que podríamos tener una pequeña recuperación también poco a poco en China. Si este escenario bueno se sigue manteniendo como hasta ahora, podríamos hablar de un aterrizaje en la economía más suave, sin ningún tipo de capitulación masiva, sin ver caídas masivas cercanas al 30-40%, sino que podríamos tener un suelo cerca de las zonas que nos encontramos ahora mismo y que, como os decía al principio del vídeo, es lo que piensa que va a suceder una gran parte de los inversores. Diría que el 50%, la mitad. El segundo escenario, que vamos a llamarlo pues el malo, porque sería algo intermedio entre uno peor y el que acabo de deciros, sería que esa inflación pues sí, siguiera remitiendo poco a poco, pero se estancara, se acomodara en un punto demasiado alto que no permitiera bajar
demasiado esas tasas de interés, lo que provocaría que la inflación subyacente siguiera estando muy alta y veríamos cómo el mundo tendría que acostumbrarse a ver los precios base de alimentos, de productos de fabricación y de prácticamente todo lo que necesitamos día a día en unos precios más altos de lo que estaríamos acostumbrados o de los que venimos estos años atrás. Y claro, teniendo este escenario ya habría bastantes empresas que quebrarían, los sueldos que hay ahora mismo en muchos países no podrían hacer frente a esa subida de los precios base y la clase media se vería muy mermada. Esto sin incluir también que ya empezaría a haber problemas geopolíticos, empezarían a formarse esos grupos de países, Rusia, China, India, etcétera, contra Estados Unidos, contra Europa. Digamos que ya habría muchas zonas que empezarían a restringir un poco esas cadenas de suministro, provocando que esta crisis fuera más duradera y que también afectara más de una forma globalizada. Y por último tendríamos ese escenario, el más malo, el catastrófico, que vendría acompañado en primer lugar por una gran crisis financiera, donde tendríamos muchas entidades que podrían sufrir algún tipo de default por la gran cantidad de deuda acumulada, y esto sin contar esa gran deuda subyacente, por llamarla de alguna manera, que son esas promesas de servicios, de pensiones a largo plazo y que a día de hoy no podrían cumplirse, ya que se acabó, no hay más dinero. El nivel de deuda, justo en lo que estoy hablando, está superando a día de hoy por 4 o por 5 veces el dinero que hay guardado para eso. O sea, ya me diréis vosotros cómo vamos a poder pagarlo. Imprimiendo más dinero, bueno, pues tendríamos la misma situación en unos años, o se haría una bola de nieve gigante y estaríamos en las mismas y cada vez peor y sin posibilidad de retorno. Todo esto, si lo juntamos con que suba la tensión en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, puede ser un cóctel masivo para toda la economía mundial. Seguramente tendríamos alguna guerra internacional, por ejemplo lo que está pasando con Estados Unidos contra China por el control de Taiwán, que sabemos que es el país top 1 en la industria de los semiconductores, que le llevan 20 años de ventaja al resto del mundo y que ni Estados Unidos ni China van a ceder bajo ningún concepto. Así que bueno, ahora viene la parte más importante de todo esto. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer para posicionarnos de una forma correcta, para posicionar nuestras inversiones de cara a estos posibles escenarios? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que nos centraríamos en sectores defensivos. Grandes empresas, incluso algunas que ofrezcan dividendos y que tengan una ventaja competitiva de cara al futuro, que no puedan llegar a sufrir mucho en ninguno de los tres escenarios. Y sobre todo yo me apartaría de esos sectores de crecimiento, del sector tecnológico y sobre todo de empresas que tengan un nivel de deuda demasiado alto. Este es otro tema muy importante porque solamente con que suceda el escenario intermedio, el no tan malo, seguramente ya veríamos una debacle de un número altísimo de las llamadas empresas zombie, que son empresas que tienen un nivel de deuda muy alto, que utilizan también para seguir funcionando, pero que sus beneficios solamente les permiten ir pagando esa deuda, pero sin tener ningún tipo de beneficio o unos márgenes muy pequeños. Pero claro, ¿qué pasaría si esos tipos de interés siguen subiendo o se mantienen tan altos durante mucho tiempo? Que esas empresas tampoco van a poder pagar sus deudas y van a acabar en bancarrota. En el Reino Unido ya hay más de, atención, el 70% de empresas que están en esta situación. Así que imaginaros lo que podría llegar a pasar si empeora aún más esta crisis. Por otra parte, el oro también se está viendo muy beneficiado, puede ser un activo refugio bastante interesante. Yo personalmente ya me posicioné el año pasado y también tenemos ese dilema con el sector inmobiliario. A mi parecer ha estado bajando poco a poco según el país y está claro que podría seguir bajando, pero creo que no estamos en la misma situación del año 2008, al menos los datos son
bastante diferentes en ese sector y creo que sí, van a seguir bajando, pero no tanto como alguna gente se espera. Con lo cual, si os interesa este sector, podéis estar atentos por si surge algún tipo de oportunidad en momentos en concreto. Por último, si queremos ser aún más conservadores, existen los ETFs, que son productos que engloban un grupo de empresas según el sector o materias primas. Bueno, los hay prácticamente de todo y puede ser una buena opción, sobre todo haciendo un estudio profundo de cuáles se comportarían, de qué sectores se van a comportar mejor, siempre pensando en el peor de los escenarios, y además al estar más diversificados te proteges, digamos, doblemente. Así que para todos aquellos que seáis aún más conservadores, echadle un ojo también, porque son una buena forma de protegernos en estas situaciones. De momento parece que tenemos las cosas bastante calmadas últimamente, pero no sé, me suena un poco a que esta es la típica calma que precede a la tempestad. Lo más importante es que busquéis la forma más idónea para cada uno de vosotros de proteger vuestro capital y no nos pongamos locos con unas simples subidas, sino que esperemos el momento perfecto para buscar esas inversiones a largo plazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de likes, que no cuesta nada, es gratis. Compartid el vídeo con vuestros amigos a los que les guste este mundillo apasionante de la inversión y ponedme abajo en comentarios qué es lo que os gustaría ver en los próximos vídeos. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo. Adiós.